palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Puede tomar su asiento, hermano. Salmo 119, hermanos. Esta frase, esta porción, esta estrofa del 119 es llamada Saín. Y estamos ya en la octava estrofa del Salmo 119. Y sería bueno recordar, hermanos, que estamos en la porción de las Escrituras donde podríamos decir que encontraremos la oración más, o una de las oraciones más extensas que hay. Todo el Salmo 119 es una oración. Recuerden, hermanos, está comprendida por 22 estrofas y cada estrofa tiene 8 versículos. Y si usted multiplica las 22 estrofas por los 8 versículos, le va a dar 176 versículos. Y este es un salmo acróstico, un salmo que era así puesto cada letra del alfabeto hebreo. ¿Para qué? Para que fuera memorizado. O sea, lo que quiero decir es que muy probablemente cada judío se sabía de memoria este salmo. Esto, hermanos, nos debe llevar a comprender y entender que debemos memorizar las Escrituras. No solamente debemos aprendernos textos aislados, porque eso muchas veces nos sacará de contexto lo que estamos buscando. Pero sí debemos ir a las Escrituras, hermanos, y tratar de memorizar lo más que nosotros podamos. No sé si recuerdan, pero en las exposiciones pasadas, en sermones pasados del Salmo 119, ¿qué es lo que predomina de este salmo? La palabra de Dios. Y esta la encontramos en diferentes sinónimos que vamos a encontrar en ella. Por ejemplo, hermanos, en la estrofa que acabamos de leer, es decir, de los versículos 49 al 56, vamos a encontrar la palabra de Dios dicha a través de los siguientes sinónimos: palabra, dicho, ley, estatuto, mandamiento. En los 8 versículos, por lo menos, vamos a encontrar este sinónimo de la palabra de Dios. Parte de esta estrofa, hermanos, está permeada de la angustia y el salmista está atravesando debido a la burla de sus opresores o de sus enemigos. Y para ello, el salmista utiliza un adverbio y lo hace para poder enfatizar aún más la idea al decir: los soberbios se burlaron, y este es el adverbio, mucho de mí. No nomás dice que se burlaban de él, sino que se burlaban mucho de él. Él está dando fuerza, él quiere enfatizar que esas burlas eran constantes hacia él. Y aún, hermanos, cuando esto sea una realidad en su vida, hay algo que es aún más poderoso que esas circunstancias que él pueda estar pasando. Es decir, su confianza y su fortaleza no descansan en las adversidades que pudiera estar atravesando. Y esto lo vamos a ver a través del Salmo. Al final, hermanos, será la palabra de Dios la que actuará como un poderoso escudo alrededor de él para cualquier situación que pudiera estar atravesando.
Escuche cómo el salmista exalta la palabra de Dios. Aun cuando sus enemigos dicen que se han mofado de él no se queda ahí lamentándose, no se queda victimizándose, no se queda lamiendo sus heridas, diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, hermanos. Más bien, él dice que aun cuando sus enemigos se han burlado mucho de él, yo no me he apartado de tu ley. Yo no me he apartado de la palabra dada por ti, hermanos. Oh, hermanos, solamente en ella vamos a encontrar el consuelo ante las adversidades y aflicciones que podamos estar pasando. Dulces melodías son para nuestro corazón los estatutos de Dios, aun cuando los adversarios se estén mofando de nosotros. David daba esta idea en el Salmo 23 cuando decía, aderezas mesas delante de mí en presencia de ¿quién? De mis adversarios, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí están los adversarios, ahí está el conflicto, ahí están las aflicciones, ahí están las tribulaciones, pero aún en medio de ellas podemos encontrar que Dios puede estar rebosando nuestra copa. ¿Por qué? Porque venimos a Él, venimos a su palabra. Veamos, hermanos, cómo el énfasis y el centro de esta estrofa no está en las circunstancias por las cuales el salmista puede estar atravesando, aun cuando él la dice y la menciona. Más bien, estas están ahí para que podamos ver con mucho mayor claridad y con mucha mayor grandeza las bendiciones que hay al momento que confiamos en guardar su palabra. Este mensaje está dividido en 3 puntos principales. Número 1, vemos el consuelo en su fidelidad. En el versículos 49 al 50. En el versículo 51 podemos ver la aflicción, la cual emana del salmista. Y por último, las bendiciones del 52 al 56. Versículo 49, dice el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hermanos, ¿quién no esperaba con ansias esas promesas que los padres nos hacían cuando éramos pequeños? Mira, si haces el quehacer, vas a poder salir a jugar. Ahí estábamos haciéndolo mal hecho, pero queríamos que esa promesa se cumpliera. O, si sacas buenas calificaciones, te voy a regalar ese juguete que tanto quieres. Y ahí estábamos, esperando esa promesa. Nosotros creíamos en la palabra que nos daban nuestros padres. Promesas que se esperaban con ansias, promesas que no pensábamos que no se fueran a cumplir. Simplemente nos la pasábamos repitiéndole a nuestros padres, acuérdate lo que me prometiste, ¿eh? Si tú lo dijiste, me lo vas a cumplir. Esta expresión, hermanos, de acuérdate, el salmista lo está diciendo como una promesa del Señor con una doble perspectiva. En el versículo 49 podemos ver esta promesa dividida en 2 perspectivas. Por un lado, el salmista está poniendo toda su esperanza en la palabra dada por Dios cuando dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate. Esta expresión, hermanos, de acuérdate, no debe ser interpretada como si a Dios se le hubiera olvidado. Porque es lo que está diciendo el salmista, acuérdate. Y el salmista está actuando, o como si el salmista estuviera actuando como un preciso reloj, diciéndole, acuérdate, acuérdate. Más bien, esta oración, como dice H.B. Charles Jr., refiere más a los sentimientos del salmista.
más que a la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, Dios no cambia, a Dios no se le olvidan las cosas. Más bien es el sentimiento del salmista y no la fidelidad del Señor. Es el salmista quien está en apuros y siente que Dios ha olvidado sus promesas. Para otros, esta palabra acuérdate no refiere a un mero prestar atención, sino más bien a trabajar a favor de alguien. Un ejemplo de esto lo encontramos en las Escrituras en Génesis 8:1, en el diluvio. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Hermanos, 150 días habían pasado que Noé y su familia flotaban en las aguas. 150 días. Y la Escritura dice que Jehová, el Señor, se acordó de Noé. Entonces, una vez más nos preguntamos, ¿qué significa que Dios se acuerde? ¿Que acaso se le olvidó que Noé estaba flotando 150 días en el arca? No, no, hermanos, por supuesto que no. La Biblia nos enseña que Dios no adquiere conocimiento, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él no se le olvida absolutamente nada, Él conoce todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no hay cosa encubierta delante de su presencia. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Más bien, cuando Dios se acuerda, significa que actúa conforme a las promesas de su pacto. Es decir, esta frase tiene implicaciones redentoras. ¿Recuerdan a Ana? Lo estamos viendo en 1 Samuel, la mujer estéril, esposa de Elcana y madre de Samuel. Obtuvo el mismo actuar del Señor. En 1 Samuel 1:19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. En otras palabras, hermanos, el Señor actuó a favor de Ana, concediéndole un hijo para llevar su plan redentor. De ahí, el cumplimiento de esta promesa la vemos en el hijo llamado Samuel. Hermanos, Samuel, quien actuó como un profeta y como un sacerdote y como un mediador entre Dios y el pueblo, lo cual prefiguraba a Jesucristo, al verdadero profeta, al verdadero sacerdote y al verdadero rey. Y con esto en mente, hermanos, del cuando escuchamos el recordar de Dios, ahora podemos comprender con mayor claridad la oración que está haciendo aquí el salmista. Y es como si estuviera diciendo, Señor, actúa conforme a tus promesas, dada a tu siervo. Actúa a favor mío. El salmista inicia con una nota de esperanza. Es una nota esperanzadora. Acuérdate de tu palabra dada a tu siervo. En otras palabras, actúa a favor de tu siervo. Y aun cuando en el versículo 51 lo pudiera estar desenfocando de la palabra por las adversidades que estaban, por las burlas de sus muchos adversarios, hermanos, tenemos que ver que por el otro lado, esa esperanza y esa confianza en el Señor está y viene acompañada de paciencia, de paciencia. De ahí que el salmista muestra la siguiente cara del versículo, en la parte B, en la cual me has hecho esperar. Paciencia. Veamos cómo esta declaración del salmista no proviene de él mismo. Primeramente, él reconoce que es Dios quien lo ha hecho esperar. Es lo que dice. Dice, en la cual me has hecho esperar, no en la que yo esperaré o yo espero, sino que me has hecho esperar. Esta esperanza, este esperar, esta paciencia viene de Dios. Él la da. Y cuando nosotros tenemos eso, hermano, no es porque tú seas muy paciente muchas veces, sino es porque Dios está obrando en ti, está obrando en mí.
Permítame poner un ejemplo de este esperar en Dios, en la vida de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, ¿cuál fue la promesa que dio? Que volvería, que volvería. Y esta promesa, el hombre la tiene esperando más de 2000 años. Pero ¿dónde descansa esa esperanza, ese esperar? ¿Por qué nosotros decimos con gran entusiasmo que esperamos al Señor? Porque ese esperar, hermanos, ese esperar es quien produce esa esperanza en nosotros, esperando esa gloriosa promesa. Pero esa gloriosa promesa y ese esperar no viene de ti. Es Dios quien ha puesto esa esperanza en ti. El esperar siempre va a desarrollar en nosotros una mayor paciencia, una fe fuerte, una mayor o un incremento de madurez en tu vida. Reflexiona por un momento. Cuando tú has sido impaciente, a lo mejor no recordarás algo ahorita, o a lo mejor sí. Regularmente cuando actuaste con impaciencia, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue? Miren, hermanos, cuando nosotros los hombres estamos haciendo algo en casa y estamos, no sé, utilizando herramientas y la impaciencia nos gana, regularmente el corte quedó chueco, el dedo quedó mayugado por el martillazo que nos dimos, porque somos impacientes, porque no somos pacientes. Hermanos, debemos aprender a ser pacientes. El Señor en su sabiduría siempre buscará que sus hijos desarrollen la paciencia en los momentos de adversidad. Tranquilo, tranquila. No te impacientes. El Señor está obrando en los momentos más adversos de tu vida. En los momentos donde pareciera que las tormentas van a volcar la barca, las escrituras, hermanos, están llenas de esta verdad. El salmista David decía en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Dios. Hermanos, esta paciencia viene de Dios. Pero no solamente ahí, en el Salmo 42:5, ¿recuerdan? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice el salmista? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 5:3, muy conveniente para cuando oramos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Bueno, decirlo es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Pero alguien se pudiera estar preguntando, si Dios es todopoderoso, capaz de quitarnos cualquier aflicción, ¿por qué hace esperar a sus hijos? Bueno, ya mencionamos al menos 3 cosas. Un aumento de fe, mayor madurez, desarrollar la paciencia. Sin embargo, el propósito principal no radica en que Dios va a resolver cada situación de tu vida. No, eso no prometió el Señor. Dios tiene el poder para hacerlo, sí lo tiene, pero este no es el punto. Es más, de hecho lo hará. Habrá aflicciones en tu vida. Habrá tribulaciones. Pero, hermanos, cuando el Señor quite de ti todas esas tribulaciones, todas esas aflicciones, no serán en esta vida, sino serán allá.
cuando Él promete en el libro de Apocalipsis que allá no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ¿qué creen, hermanos? Aquí estamos en las primeras cosas. No han pasado. Estamos en ellas. Esas primeras cosas están aquí ahora. Por lo tanto, el Señor no prometió resolver cada situación de tu vida, cada problema, cada detalle. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Mi amado hermano, el propósito de Dios para tu vida es conformarte a la estatura del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal que debemos, ¿por qué debemos aprender a esperar? Y si Cristo fue varón de dolores, entonces usted tendrá que experimentar dolores. Si nuestro Señor Jesucristo fue varón de quebrantos, hermano, usted y yo vamos a padecer quebrantos. Son precisamente, hermanos, las aflicciones cuando somos probados por fuego que podemos crecer, que podemos madurar. Son las que nos van a probar qué tanto nos estamos pareciendo a Cristo. Pero si a la primera aflicción nos desmoronamos como terrones de azúcar, entonces, hermanos, lo que está significando que esta es una evidencia de que no estamos sabiendo esperar. Hermano, tu esperar debe tener un sentido. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La petición del salmista es, por un lado, yo creo que tú te vas a acordar de mí y que tú vas a cumplir tus promesas, pero por otro lado, yo esperaré en ti. Yo esperaré. Y cuando somos capaces de ver estas dos realidades en esta oración, es que podemos encontrar consuelo, paz, tranquilidad en medio de las aflicciones. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Se dan cuenta cómo el salmista puede hallar consuelo en medio de la aflicción? Él dice que ella es mi consuelo en mi aflicción. Entonces sí hay consuelo en él, aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema. Aun cuando él no detalla cuáles son las partes de esta aflicción, creemos que es lo que está diciendo en el versículo 51, pues sus muchos adversarios se están burlando mucho de él. Mi hermano, permítame hacerles una pregunta y quiero que te la respondas a ti mismo con toda sinceridad. ¿A quién acudes cuando tienes problemas de tristeza, de angustia, de depresión, de aflicción, de decepción, de frustración? ¿A quién acudes? ¿A dónde acudes para encontrar consuelo? Porque creo que no la estás disfrutando. Creo que nadie disfruta un momento de aflicción. No, es doloroso, es doloroso. Pero la pregunta no es esa, no es cómo te sientes, la pregunta es ¿a quién acudes? ¿A quién vas? Porque dependiendo del lugar o de las cosas donde estás buscando consuelo, definirá si estás siendo o negligente o estás actuando con sabiduría. El salmista no abre una puerta a cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Él no menciona que encuentra consuelo en la familia o que encuentra consuelo en el trabajo o en el entretenimiento o en el desarrollo personal. Él dice que la palabra de Dios es su consuelo en la aflicción.
Él entiende que la palabra de Dios es la medicina para ese corazón afligido. Creo que dar consejo bíblico siempre es difícil. Siempre tener la empatía de estar en los zapatos de los demás. Pero ¿sabe qué, hermano? Nunca, nunca habrá un mayor consejo, por más fuerte que sea tu adversidad, que no venir a la palabra de Dios. Aun cuando tú no la dieras, porque probablemente el consejo que podamos darte alivie un poquito tu aflicción y descanses un poco en esas palabras de ánimo. Pero si vienes a las Escrituras, si vienes a la palabra de Dios y ves todos sus principios y los vives tal cual, encontrarás consuelo en ellos. Encontrarás consuelo. De ahí vemos la aflicción como el punto número 2 en el versículo 51. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Ahí el salmista está revelando su angustia, la cual no lo tiene nada cómodo. Yo creo que nadie se siente cómodo con escuchar a sus enemigos burlándose todo el tiempo. Al no ser que hay algo más fuerte que determine sus convicciones y lo haga permanecer firme a pesar de esas adversidades. El salmista lo sabe y lo confiesa cuando dice, mas no me he apartado de tu ley. Sí, ahí están las burlas, son fuertes, ahí están, pero yo no me he apartado de tu palabra. Matthew Henry comenta algo al respecto. Pero, hermanos, permítanme decirles que muchos serán los que quieran burlarse de tu fe. Ah, ya eres cristiano. Oh, te dirán de todo. Fanático, ingenuo, ignorante, retrógrada, etcétera. Unos lo harán más que otros, pero al final nada de eso debe hacer que te apartes de su palabra. El salmista dice que aun cuando se burlaban mucho de él, él no se apartó de su ley. Y esto es lo que dice Matthew Henry respecto a este pasaje. Pocos pueden soportar por Cristo quienes no puedan soportar una palabra dura. A veces podrá llegar una palabra fuerte de un adversario, de un enemigo tuyo. Y si eso te hace desviar, hermano, tienes que madurar. Tienes que crecer más en fe. En otras palabras, si no estás dispuesto a ser ridiculizado muchas veces por Jesús, entonces difícilmente podremos decir que estás listo para decir que lo soportarás todo por Él. No, son palabras solamente. Son palabras, pero no llevan el peso suficiente. A veces sufriremos escarnio, a veces sufriremos burlas. Y con esto, hermanos, nadie está diciendo que la burla es agradable. Pero cuando esta es por causa de Cristo, debemos soportarla. Y a su vez, nos debe llevar a orar por ellos. Tristemente vivimos en una cultura carente de principios bíblicos. Gobiernos que permiten mofarse y burlarse de las enseñanzas bíblicas. Lo hemos visto en los gobiernos, vemos cómo han dejado que los legisladores pongan todas esas series de leyes que llevan a una ofensa a Dios. En los Juegos Olímpicos pasados vimos todo eso mucho más evidente. Pero, hermanos, aún así, esto no debe llevarnos a querer actuar igual que ellos. Más bien debemos cultivar la paciencia en vez de actuar como lo hizo Jonás, quien se enfureció al saber que el Señor perdonó a Nínive. ¿Verdad? Hace muchos años, hubo una película que se llamaba La Cruz y el Puñal, de Nicky Cruz.
Y ahí Nicky Cruz, quien fuera uno de los líderes de las pandillas más peligrosas de Nueva York, dijo que cuando David Wilkerson le predicó e hizo la labor de evangelista a su persona, eso cambió el rumbo para siempre de su vida. Nicky Cruz recuerda y dice, lo escupí en la cara, lo golpeé diciéndole, no creo en lo que tú estás diciendo, vete de aquí. Pero dice Nicky Cruz que él jamás esperó escuchar lo que dijo el pastor David al decirle, Nicky, me puedes partir en 1000 pedazos y regarlos sobre las calles, pero cada pedazo, Nicky, te seguirá amando. Hermano, nosotros no sabemos cuándo Dios va a actuar en el corazón de las personas. Nosotros podemos ver corazones duros por un lado, pero también podemos ver el poder del Espíritu Santo que puede transformar esos corazones. Hombres como como Nicky Cruz, un pandillero peligroso, fue transformado por el amor y la paciencia de un hombre. No porque este hombre tuviera el poder, pero sí el Espíritu Santo. Hermanos, las burlas son un tipo de aficiones usadas por el enemigo. Sí lo son. Esas te van a querer hacer claudicar de tu fe. Pero como bien dijo alguien, la burla de los pecadores nunca debe promover la decadencia de los santos. Y esto nos lleva a las bendiciones que hay. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El salmista hace algo que todo creyente debería hacer. Todo creyente debería hacer. Y principalmente en estos tiempos donde la palabra de Dios está siendo diluida y socavada. Mirar hacia atrás. Mirar hacia el pasado nos dará una perspectiva o una mejor perspectiva del carácter de Dios. Sí, hermanos. No se trata de cómo queremos nosotros que sean las cosas, sino más bien cómo Dios quiere que sean las cosas. Por ejemplo, mirar hacia el pasado nos permitirá observar el carácter compasivo, paciente y lleno de misericordia, pero a su vez también que Dios no anula su justicia. Nosotros cuando volteamos y vemos que esto está escrito desde el principio, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en Éxodo, lo encontramos en Números, lo encontramos en los Salmos, con Nahum. Esta misma frase la podemos encontrar en las Escrituras. Pero cuando no la conocemos y queremos solamente hacer un Dios de amor y un Dios justo, es porque no estamos volteando a ver todo el carácter de Dios. No conocer los juicios antiguos del Señor nos llevará a hacer de Dios una caricatura, hermanos. Ignorando cosas que están escritas, que por falta del conocimiento las vamos a ignorar, pero ahí están. Eso es lo que Dios es. Ahora bien, el salmista inicia con esta acción. Otra vez, me acordé. Esto ya de entrada nos enseña que para recordar algo necesariamente lo tuvimos que haber conocido primero. Y se acuerdan, por eso decíamos que en el Señor no hay este conocimiento, Él lo sabe todo, pero nosotros sí. Nosotros sí necesitamos recordarnos las cosas. Necesitamos estarnos recordando constantemente la palabra de Dios. Pero como decimos, si no la sabes, ¿cómo la vas a recordar si no la sabes? Tú, yo, ni nadie podrá decir que nos acordamos de su ley cuando no leemos la palabra. ¿Qué vas a recordar? ¿Un sermón? Si el hermano muchas veces tartamudea, titubea, no se le entiende. Pero cuando vienes a la palabra, entonces es un constante recordar, un recordar y un recordar.
Y así como el salmista, también el apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, expresando esta misma verdad, esta misma idea, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿ven la palabra? El consuelo en la palabra y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Esa es la consolación de la cual el salmista está hablando. Él dice que su consuelo está en la palabra de Dios. Y ese consuelo en su palabra tiene un propósito en toda la vida del hombre. Y es para que tengamos esa esperanza gloriosa. Pero así como las bendiciones traen consuelo a nuestras vidas, hermanos, el no permanecer en ellas traerá consecuencias por olvidar la palabra y apartarse de ellas. Vea lo que dice el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Un buen texto, hermanos. A primera vista, es extraño poder comprender lo que el salmista está diciendo aquí. ¿Por qué habría de apoderarse de él un horror de él? ¿Por qué? ¿Por qué a causa de los inicuos? ¿Pero por qué él? Parece como si el salmista estuviera sufriendo ese horror. ¿Sí? Dice, horror se apoderó de mí. Para esto debemos entender esta palabra horror. En el hebreo es la palabra silafat, que significa furia del huracán, o también viento huracanado, o también es conocido en el hebreo esta palabra silafat como los torbellinos de aire caliente que surgían en el desierto. Esa es la idea de la palabra que está diciendo ahí. Y nuestra versión Reina Valera la traduce como horror. Pero otras traducciones va a encontrar que dice profunda indignación se ha apoderado de mí a causa de los impíos que abandonan tu ley. Otras dirán, estoy muy enojado con los malvados porque rechazan tus mandamientos. Otros dirán, me pongo muy furioso con los perversos. Otra versión dice, me invade el furor por los malvados, por aquellos que abandonan tu ley. Hermanos, ¿no debiera el creyente sentir lo mismo? ¿No debiera el creyente sentir exactamente lo mismo ante el pecado que están cometiendo los inicuos? Horror, indignación, enojo, furor. Esto, hermanos, es una pequeña escala, una leve escala de lo que Dios siente. Ese selafat es lo que debe correr por tus venas. No debes de reírte cuando dicen cosas de tu Dios. Y lo digo porque lamentablemente muchas veces caemos en ello. Esta expresión o esta palabra también la encontramos en el Salmos 11, del 4 al 6, cuando el salmista dice, y voy a tomar un poco de contexto desde el 4, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y vea lo que dice el versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, el selofá.
será la porción del cáliz de ellos. Con esto en mente, hermanos, ahora sí podemos entender que ese viento abrasador, el cual describe la ira de Dios, es lo que siente el creyente cuando ve el pecado de los inicuos. Muchas veces podrás tener estas expresiones. Oye, pues, no sabes lo que estás diciendo. Estás ofendiendo a Dios con tus palabras. Estás ofendiendo a Dios con tus hechos. ¿Y acaso no te das cuenta que un día comparecerás ante el tribunal de Cristo? ¿Hasta cuándo dejarás de burlarte de las cosas santas? ¿Recuerdan al rey Belsasar? Daniel, capítulo 5, dice que hizo un gran banquete para sus miles de príncipes. Y bebió vino con ellos. Y al calor de las copas mandó traer los utensilios, los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Y se trajo a sus concubinas y a sus mujeres y prevaricó con ello. Inmediatamente, la mano en la pared. Dice la escritura que Belsasar se palideció, se puso totalmente amarillo, se turbó. Las piernas, dice, las rodillas le chocaban unas con otras. Y gritó, dice la escritura, que trajeran a los magos, a los adivinos, a los caldeos, para que pudieran interpretar lo que en esa pared estaba escrito. Pero nadie pudo. Para ese momento Daniel estaba en el anonimato y su mujer le dice: Belsasar, hay un hombre que trabajó con tu padre, Daniel. Él te va a interpretar lo que está ahí. Mandan llamar a Daniel y le dice: Daniel, si tú me dices que lo que está ahí, tú serás el tercero en el reino y te daré un collar de oro y otras cosas. Daniel dice: tú quédate con eso, te daré lo que la escritura está escrita. Belsasar le dice: tu padre, Nabucodonosor, se le dio mucho poder. Él tenía el poder para quitarle la vida a quien él quisiera. Su reino era un reino incomparable. Pero al momento de que tu padre, Nabucodonosor, se ensoberbeció y su corazón se llenó de orgullo, fue tratado como las peores bestias del campo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Porque lo sabes. Porque lo sabes. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, Belsasar. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermanos, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Indignación, hermanos, debemos de tener cuando se burlan de las cosas sagradas.
Sin embargo, el contraste lo encontramos en el versículo 54. Mientras el pecado de los impíos nos causa indignación al apartarse de la ley del Señor, y aún ellos se burlen en gran manera, la ley del Señor causa en los creyentes gozo, júbilo, alegría, cantos. Dice el versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Lo que el salmista está expresando es que aun cuando él se siente extranjero, en medio de sus enemigos, el Señor ha puesto cántico en sus labios, en su corazón. Esta ocasión que estuvimos en Riverside, los hermanos cantaban y cantaban en inglés. No entendíamos, mejor dicho, no entendía. Pero hermanos, sin lugar a duda, aunque fuera una lengua extraña para mí, yo podía entender cuando los hermanos cantaban y yo me podía unir a esas voces diciendo, loores dad al Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. Ellos en un idioma, yo tratando de imitar su idioma, pero al final del día el cántico era el mismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando cantamos la palabra del Señor, tanto el salmista como tú y como yo, nos sentimos como en casa. Como en casa. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestra guía para llegar a casa. Es el camino hacia la patria celestial. En una ocasión un misionero parte de San Francisco a África, por allá por los años del principio del siglo XX. Y dio toda su vida a este hombre. Toda su vida estuvo de misionero. Cuando regresa, ya regresa viejo, acabado, enfermo. Y cuando viene en el barco, ve que todos los que venían con él, los empiezan a recibir cuando zarparon a la ciudad de San Francisco. Y él no lo recibió absolutamente nadie. Y por un momento dice, Señor, pensé y dije, ¿por qué? ¿Por qué todos estos que son impíos, que no conocen tu palabra, son recibidos de buena manera? Y yo que di toda mi vida en el campo misionero, nadie me ha recibido. Él cuenta y dice, en ese momento sentí como el Señor me dijo, siervo fiel, aún no has llegado a casa. San Francisco no era su casa, es la patria celestial. No debemos sentirnos muy cómodos en este mundo, hermanos. No debemos. Que nuestra oración sea sentirnos extranjeros aquí, extranjeros, y que cuando vengamos a la palabra del Señor nos sintamos en casa. Oh, sí, aquí está mi casa, aquí está, aquí me dice a dónde voy, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y a donde Él va a preparar lugar para nosotros. Y no al revés. No debemos sentirnos como en casa en este mundo. Versículo 55. Mire otra vez. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Las noches pueden ser consideradas como un momento de reflexión. Los muchos quehaceres del día en ocasiones nos llegan a desenfocar. Este es un buen momento en las noches para meditar en las grandezas de su nombre. Tal como dice el salmista, en medio de la noche me acordé de tu nombre. Que el Señor nos dé este corazón para acordarnos todos los días de su nombre. Todos los días, pero también que estas noches nos sirvan para meditar en su palabra.
Y así como las mañanas son buenos tiempos para meditar en sus misericordias, cuando recibimos esos devocionales de nuestro hermano, ¿verdad? Van a ser una frescura para nosotros en las mañanas, pero en las noches es el tiempo para meditar en la fidelidad de su nombre. Oh, bueno es alabarte a Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad de noche. La conclusión del salmista la encierra en el versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Solamente por eso. Estas bendiciones son una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida del creyente, cuando guardamos sus mandamientos. De ahí el título del sermón, que nunca se los dije. Las bendiciones por guardar su palabra. Todas las bendiciones que el salmista menciona en esta estrofa emanan de la fuente inagotable de sabiduría que es la palabra de Dios. El énfasis del salmista está en todo momento en guardar su palabra, en no apartarse de su palabra, en cantar su palabra, en acordarse de su palabra. Ahí está el énfasis. Hermanos, para concluir, aun cuando estamos viendo el actuar del salmista y decir las palabras correctas, sería difícil creer que este hombre pudiera cumplir a la perfección cada una de estas cosas. Sí. No porque estuviera mintiendo, no. O porque esto no fuera su deseo, sino más bien porque no podría cumplirlas de una manera perfecta a lo largo de su vida. Sin embargo, lo que creemos que a lo que el salmista está apuntando es alguien infinitamente más grande que él. Oh, sí, hermanos, alguien que sí pudo cumplir de manera perfecta lo que el salmista está describiendo aquí. Él sabía que cada promesa del Padre sería cumplida en él para la salvación de aquellos por los cuales él vino a salvar. Su venida a este mundo sería la del siervo sufriente. Este siervo esperaría pacientemente para que se cumpliera cada promesa tal como estaba escrita en su palabra. Hermanos, estas traerían consuelo y fortaleza a la vida de Jesús, descansando en la seguridad de que el Padre es fiel. Y si hubo alguien que realmente sufrió escarnio, burla, el desprecio, la traición, el abandono, y aún así no se apartó de la ley, fue el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Sí, hermanos, a pesar de las aflicciones, Jesús se mantuvo fiel a su misión y al mensaje divino que él representaba. Oh, hermanos, este debe ser nuestro consuelo. En los momentos de aflicción, nuestra fortaleza debe descansar en la promesa de Dios y debemos creer en su fidelidad. Y esa promesa se nos fue dada a través de su Hijo amado. La palabra de Dios revelada a nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra el día de hoy. Vamos a orar. Padre, muchas son las aflicciones del justo.